Bienvenido a Cazadores de Hackers, el espacio donde contamos historias reales de ciberataques que pusieron a países enteros contra el reloj. Hoy, una pieza que cambió para siempre la forma en que entendemos la guerra en la era digital. Stuxnet, el gusano que no buscaba tu dinero ni tu correo, buscaba tus máquinas. La historia comienza lejos del desierto iraní. A mediados de 2010, una pequeña empresa de seguridad en Bielorrusia recibe reportes extraños desde clientes de Medio Oriente. Hay equipos que se infectan sin que nadie haga clic en nada, que ejecutan código apenas entra una memoria USB, que ocultan su rastro con una elegancia incómoda. Los analistas desmontan fragmentos y encuentran algo que no cuadra con el molde habitual de un troyano bancario. Este malware se interesa por software industrial, por proyectos Step 7 y consolas de control que hablan con PLC, los controladores lógicos programables que gobiernan el mundo silencioso de válvulas, bombas y variadores de frecuencia. No va por planillas de sueldos, va por procesos físicos. Entonces aparece un nombre que, con el tiempo, se volverá inevitable: Natanz. En el corazón de Irán, bajo estrictas medidas de seguridad, miles de centrifugadoras IR-1 giran como violines afinados, separando por diferencia de masa los isótopos del uranio. Es un proceso delicadísimo. Tubos largos que deben mantenerse a velocidades extremas, con una estabilidad casi musical. Un desbalance leve se convierte en vibración, la vibración en fatiga y la fatiga en metal que se deforma. Si alguien quisiera herir ese programa sin una sola explosión, tendría que tocar el ritmo de esas máquinas sin que los operadores lo noten. Justo eso hace Stuxnet. El camino de entrada parece simple, casi mundano. Memorias USB que aprovechan fallas desconocidas de Windows. Vulnerabilidades día cero que permiten ejecutar código apenas se muestra un acceso directo. Con eso, el gusano salta la barrera psicológica de una red aislada. Busca estaciones de ingeniería, husmea proyectos STEPS, reconoce patrones de hardware y topología y decide si está en el sitio correcto. Si lo está, inyecta lógica en los PLC, manipula variadores de frecuencia y altera el pulso del proceso. Pero no es un sabotaje torpe. Mientras empuja a las centrifugadoras a ciclos fuera del rango seguro, aceleraciones por encima de lo permitido, frenadas antinaturales, retornos breves a lo normal, Stuxnet entrega a las consolas una mentira perfecta: lecturas bonitas, gráficas en verde, calma en la sala de control. Los ojos ven normalidad. El piso siente otra cosa. Entre finales de 2009 y parte de 2010, en Natanz comienzan los problemas. Equipos que fallan antes de tiempo, vibraciones que no cierran con los manuales, técnicos que se culpan a sí mismos, piezas que se cambian una y otra vez. El patrón es cruel. No hay explosión, no hay humo, solo una tasa de averías que sube más de lo razonable. Con los meses, la sustitución de centrifugadoras se vuelve rutina. En noviembre de 2010, el propio presidente Mahmoud Ahmadinejad reconoce públicamente que un malware saboteó un número limitado de centrifugadoras. El mundo entiende que esto no fue un incidente de oficina. Un código tocó la física y la dobló. Para entonces, la comunidad de seguridad ya bautizó a la criatura Stuxnet. Grandes laboratorios analizan su estructura y encuentran una obra mayor. No es un archivo suelto, es una campaña. Encadena varias vulnerabilidades inéditas, roba certificados digitales para firmar controladores como si fueran legítimos, y contiene módulos especializados que hablan el idioma industrial de Siemens. Identifica variadores de frecuencia de marcas concretas, espera las condiciones adecuadas y cuando ejecuta, lo hace con paciencia de relojero. No cifra archivos, no pide rescate, no muestra pancartas. Solo cambia el ritmo, una y otra vez, hasta desgastar.
La elegancia técnica no es un detalle ornamental, es la coartada. Si el operador ve todo en verde, no detiene el proceso. Si no detiene el proceso, el daño se acumula. Si el daño se acumula lo suficiente, alguien atribuirá la culpa a defectos de fabricación, a errores humanos, a una columna de aire que entró cuando no debía. Stuxnet no solo sabotea máquinas, sabotea la confianza entre el ojo y el tablero. Desde fuera, la línea de tiempo luce fragmentada. Junio de 2010. El hallazgo inicial salta a foros y empresas de seguridad. En semanas, aparecen informes técnicos que detallan el uso de 4, quizá más, vulnerabilidades de Windows. Se detecta el abuso del servicio de impresión para moverse lateralmente. Se confirma la inyección de código en proyectos Step 7. En paralelo, periodistas de investigación y exfuncionarios empiezan a dibujar otra capa de la historia. Lo que se filtra no es un accidente aislado, sino el rastro visible de una operación encubierta de años, supuestamente conjunta entre Estados Unidos e Israel, conocida como Olympic Games. Nadie lo firma con sello oficial, pero el consenso histórico crece. Para un puñado de países, Stuxnet fue un mensaje preciso. Podemos tocar tu infraestructura sin pisar tu territorio. Irán, puertas adentro, atraviesa varias fases. Primero, incredulidad, después contención, revisar versiones de software, bloquear puertos, prohibir memorias, aislar más. Luego, reemplazo, rotar máquinas, recalibrar, aceptar que las tasas de falla no eran casualidad. Y por último, narrativa, admitir lo justo, culpar lo necesario, reafirmar que el programa sigue. Aún con los golpes, el enriquecimiento no se detuvo, pero la señal quedó. En la guerra del siglo XXI, un USB puede valer más que un misil. Lo que hace único a Stuxnet no es solo la sofisticación técnica, sino la decisión estratégica: sabotear con cirugía para ganar tiempo. Cambiar el comportamiento de un proceso sin que el operador lo perciba requiere conocer ese proceso mejor que muchos de sus dueños. Requiere estudiar equipos, frecuencias, tolerancias, tiempos de mantenimiento, alarmas normales y umbrales que no llaman la atención. Requiere, además, entender a los humanos. Cuando confían ciegamente en una lectura, cuando descartan una vibración como capricho, cuando deciden detener todo y cuando prefieren terminar el turno. El arma no fue un ejecutable, fue un guión de ingeniería invertida del mundo real. Mientras la noticia se esparce, se produce un fenómeno curioso. Stuxnet, diseñado para un blanco específico, aparece en muestras de equipos de otros países. No se comporta igual, no descarga toda su lógica, pero deja claro que un código de este calibre puede, por accidente o por descuido, salir del corral. Las firmas antivirus generan reglas, los CERT publican alertas, las empresas industriales revisan con urgencia inventarios de activos que nunca habían puesto por escrito. Muchos operadores descubren en 2010 algo incómodo. No sabían exactamente qué tenían conectado, dónde, ni con qué versión. No sabían cuántas puertas abiertas llevaban años ahí. Mientras tanto, en laboratorios y salas de juntas se discuten preguntas nuevas. ¿Qué significa un ataque que no roba, sino rompe? ¿Qué represalia es legítima cuando una línea de producción se detiene sin explosión? ¿Qué normas del derecho internacional cubren un sabotaje digital a una instalación nuclear? ¿Quién dibuja las líneas rojas cuando la herramienta no deja cráteres, pero sí metal torcido? Stuxnet no responde, pero obliga a dejar la comodidad del "eso solo pasa en películas". Hay imágenes que se quedan. Una estación de ingeniería en silencio, con un proyecto Step 7 abierto. Una gráfica plana en verde y a 2 salas de distancia, el zumbido perfecto que empieza a desafinarse. Un técnico sentado en el piso, el rotor desmontado en sus manos.
sin entender por qué se rompió otra vez. Una memoria USB en un cajón, con una etiqueta escrita a mano. Un informe gubernamental sin adjetivos que admite lo impensable. Y una verdad simple. A partir de 2010, cualquiera que opere infraestructura crítica sabe que no basta con cerrar la puerta. Hay que aprender a desconfiar del espejo. Para muchos, Stuxnet retrasó el programa iraní unos meses. Para otros, más de un año. Las cifras exactas importan menos que la curva de aprendizaje. Irán reemplazó centrifugadoras, ajustó procesos y siguió. El resto del mundo hizo inventarios, segmentó redes industriales, restringió puertos, levantó muros entre oficinas y plantas y empezó a tratar las estaciones de ingeniería como cabinas de avión, no como PCs de oficina. En el relato de la ciberseguridad hay un antes y un después. Antes, hablábamos de virus y gusanos como molestias costosas. Después, supimos que un gusano podía torcer metal sin que nadie oyera el crujido a tiempo. Cierra la escena. La cámara recorre una sala blanca en Natanz. Filas de centrifugadoras en paralelo. Un operador observa pantallas que marcan todo en normal. Afuera, el mundo ignora que el ritmo ha cambiado. Adentro, una décima de vibración se multiplica. Nadie grita. No hay alarma. Solo un código cumpliendo su misión y un país aprendiendo que la guerra también puede pronunciarse en silencio. Esto fue Cazadores de Hackers. Si esta historia te atrapó, suscríbete y activa la campana. Cada semana traemos casos reales con tensión, pistas y desenlaces que no se olvidan. Y cuéntanos en los comentarios. Si tus sensores te mintieran durante un día, ¿en qué detalle notarías que algo no encaja?